¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del delegado territorial de la Xunta, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, si le parece, podríamos empezar hablando por esa nueva depuradora de Coruso, que ya lleva unos poquitos meses realmente en funcionamiento, pero que se inauguraba oficialmente la semana pasada y que supone un antes y un después en la depuración de las aguas de nuestra ría. Había pendiente aquella amenaza de multa por parte de la Unión Europea, en torno a 20 millones de euros por la mala calidad de las aguas. Con esto se resuelve el problema para medio siglo, se entiende. Sí, esta es una fuerte inversión que la Xunta de Galicia es la administración que más invierte en Vigo, y esta es otra prueba de esa fuerte inversión que estamos realizando la Xunta de Galicia, en este caso en colaboración con el Estado y también una parte pequeña por el Ayuntamiento. Aproximadamente el 45% de la inversión de los 215 millones de euros son del Estado, el 43% de la Xunta y un 7% del Ayuntamiento. Ya sabe que ahí entraríamos en guerra. Si escuchamos al alcalde diría que ese 47% de la Xunta realmente lo pagan los impuestos que salen de Vigo a través del canon del agua, que en los próximos años se recaudaría la Xunta alrededor de 100 millones de euros, que es, digamos, la aportación que haría la Xunta a eso, y que por lo tanto quien aporta ese dinero es Vigo y no la Xunta de Galicia. Bueno, Vigo como Vigo no aporta, lo aportamos los contribuyentes. Yo creo que identificarse con los vigueses es malo. Él es un representante político, pero no es Vigo. Entonces, por tanto, lo que pagaremos seamos los contribuyentes. Pero eso, yo cada vez que hay una fuerte inversión en esta ciudad, Caballero le molesta. Cada vez que inauguramos un gran proyecto, Caballero se enfada. Cada vez que hay algo que se hace adelante y que es bueno para los vigueses, Caballero pues manifiesta su malestar. En este caso, se inaugura la mejor depuradora de España, la mejor depuradora de Europa, un gobierno en Madrid y en Galicia del Partido Popular, un gobierno que es el que ha puesto el dinero, que ha destinado los fondos europeos. Socialista. Sí, pero como dijo la ministra, recordó al alcalde que hasta el 2012 no se había puesto un euro por el gobierno de España. Es decir, el gobierno de Zapatero había dicho mucho, pero había hecho nada. Pero bueno, lo había proyectado. La habría proyectado, pero proyectar sin presupuestos es como no hacer nada. Y entonces, a partir de 2012, le dijo expresamente a la ministra que fue el 2012 cuando se empezó a pagar la depuradora. Hasta aquel momento solo existían promesas. Por tanto, una cosa es prometer y otra es cumplir. Por tanto, un gobierno en Madrid y en Galicia que han invertido pues esos 200 millones de euros, más 200 millones de euros, con fondos europeos que se pueden haber destinado a otros objetivos, a finalidades y fondos propios, y por tanto la noticia que tenemos es que los vigueses ya, en una parte del ciclo del agua, que es la parte de saneamiento, estamos al nivel de Europa. Es decir, no hay ninguna otra depuradora en Europa que tenga como esta un ciclo primario, secundario y terciario, un tratamiento de lodos como tiene esta, que incluso la deshidratación se produce a la baja temperatura, parece algo incluso de exquisitez. Y entonces se producen unos lodos de excelente calidad que se pueden recuperar, se produce incluso una producción de energía que se puede utilizar. Es decir, estamos ante la mejor depuradora que hay en España, ante la mejor depuradora o el mejor proceso de depuración que existe en Europa. Por tanto, el ciclo del agua en la parte de depuración, perfecto. Lo hace la Xunta de Galicia, lo hace el Gobierno de España. En ese momento, entonces, es cuando vemos que el alcalde de Vigo, insisto, que le molesta cada vez que hay una buena inversión para los vigueses. Es una buena noticia, en vez de felicitar a un gobierno, porque también hubo gobierno de la Xunta. Bueno, felicitó al gobierno, yo estaba presente en ese acto y dio la enhorabuena también a la Xunta y al gobierno central, más allá de ese rifirrafe en cuanto a la financiación. Pero felicitar al gobierno y por la inversión que se había hecho, lo que hizo fue, porque también hubo gobiernos del PSOE en Madrid y en Santiago al mismo tiempo, que no hicieron nada. No invirtieron nada, sí, mucho proyecto, pero poca inversión. Pues entonces viene otra vez con el tema de los impuestos. Yo voy a explicarle muy sencillo eso, porque en general lo que recaudan las administraciones siempre proviene de los contribuyentes, no es ninguna novedad. Lo que dice el señor Caballero es que al final la depuradora la pagan los contribuyentes. Sí, como pagamos los arreglos de las calles, como pagamos los ascensores que se pueden hacer ahora, como pagamos todo lo que hacen las administraciones, provienen de los contribuyentes. Eso es evidente. Lo único que hay que saber en qué se gasta ese dinero de los contribuyentes y en qué plazo se gasta ese dinero. La Xunta de Galicia, después de una directiva europea, pues se ha impuesto un canon de saneamiento en el recibo del agua, que origina más o menos unos ingresos aproximadamente al año, desde que se impuso en el 2012-2013, 5 millones de euros. Por tanto, aproximadamente 20 millones de euros. Los fondos propios que ha puesto la Xunta de Galicia
En la depuradora son 75 millones de euros. De tal manera que se han puesto en 4 años los fondos de 15 años. Eso ya es una primera noticia, es decir, está adelantándose mucho de lo que se va a recaudar. En 4 años lo que se va a imponer, lo que se va a recuperar en 15 años. De tal manera que significa que no solo se ha puesto dinero de lo que se recauda en Vigo, se ha puesto dinero de lo que se recauda en otras ciudades y en otras provincias de Galicia. Es decir, dinero de todos los gallegos se ha también adelantado y se ha invertido en la nueva depuradora. Insisto, se ha recaudado 15-20 millones y se va invertido 75. De tal manera que lo que se va a tardar en recuperar 15 años se ha invertido en 4 años. Eso es una forma de gestionar lo que se llama los fondos públicos. Al otro lado, a lo de depuración, tenemos el abastecimiento. De eso le quería preguntar. Porque simplemente un tema. En los últimos, igual que el canon de saneamiento ingresa la Xunta de Galicia 5 millones, no sabemos lo que ingresa el ayuntamiento a través de la empresa concesionaria por el abastecimiento y saneamiento que también cobra. Aproximadamente pueden ser sobre 20 millones de euros, 20 y tantos miles de euros. No son cuentas muy transparentes las del ayuntamiento respecto del agua. En 11 años que lleva el señor Caballero, ha recaudado 250 millones de euros. El problema es dónde ha invertido lo que hemos pagado los vigueses durante estos 11 años para el abastecimiento y saneamiento al Ayuntamiento de Vigo, esos 250 millones de euros. Porque la potabilizadora, que es competencia de la Xunta, no lo ha hecho. ¿Y sabe cuánto cuesta una potabilizadora? Acaba de decir que es competencia de la Xunta, la potabilizadora. Perdón, que no es competencia de la Xunta, dije. Que es competencia del Ayuntamiento. Pues ¿sabe cuánto cuesta una potabilizadora? 20 y tantos millones de euros. ¿Cuánto cuesta una depuradora? Más de 200 millones. La Xunta de Galicia, con el Estado, ha invertido en el ciclo de saneamiento de la ría. Y hemos conseguido contener la mejor potabilizadora y, por tanto, evidentemente, los ingresos de las administraciones provienen de los contribuyentes, pero en este caso, insisto, se ha recaudado 15-20 millones y se ha invertido 75. Al final además, lo pagan todos los contribuyentes, lo mismo que en cualquier otra administración. No, las administraciones no tienen un tesoro en el fondo y van sacando dinero, lingotes de oro para pagar. No, viene de los contribuyentes. Lo que hay que hacer es ser una administración responsable que con el dinero que recauda de los contribuyentes invierte, como la depuradora y otras administraciones que aunque recaudan dinero simplemente hacen anuncios y no hacen inversión. Bueno, pues una depuradora puede beber agua porque esta además es embotellada, no es del grifo, y esto viene a colación estamos hablando del saneamiento del agua que depuramos y que llega a la ría, y otra cosa es el agua que llega a nuestros grifos. La Xunta mantiene esa multa al Ayuntamiento de Vigo por falta de transparencia, supuestamente de esos informes que deberían haber llegado a la Xunta, porque detecta además que ha habido momentos en los que los índices se han disparado y el agua, aun siendo potable, no llegando a una situación de alarma de declarar la no potabilidad del agua, sí que excede en cuanto a la calidad de la misma. La diferencia entre el saneamiento y el abastecimiento de la ciudad, que no está tan clara por lo que dice la Xunta. En el saneamiento solo hay que ver cómo llega el agua a la depuradora. La hemos visto el día de la visita, turbia, sucia, agua fecales, y de repente cómo sale de la depuradora. Ese ciclo de convertir un agua turbia a través de ese proceso primario, secundario, terciario que tienen es... Yo le invitaría a visitar a la depuradora. Estamos trabajando en ello. Y entonces, en este sentido, es fabuloso el proceso que se hace para salir a la ría a través de un emisario submarino en tierra 700 metros y en mar 3 kilómetros, que lo que sale a la ría es de una transparencia, ese agua, y de una calidad que nunca la hemos tenido en una depuradora, y no lo creo que no lo tienen ninguna otra depuradora de Europa. Y con capacidad para un eventual crecimiento de la ciudad hasta 800.000 habitantes. Es que eso es lo bueno de la depuradora, es que no es una depuradora que hemos hecho ahora para arreglar pues, un problema puntual, es la capacidad de depurar aguas hasta 800.000 habitantes. Vigo puede crecer mucho, es una depuradora que se contempla el ciclo de vida 20 y tantos años, pero la posibilidad de crecimiento de la población hasta 800.000 habitantes, de tal manera que hasta ahora puede admitir hasta, creo que son 8 metros cúbicos segundo, y puede llegar hasta 12 metros cúbicos segundo, de tal manera que esta capacidad de depuración enorme pues significa que hacemos una inversión fuerte, una inversión de calidad, pero una inversión de futuro, es decir, no prevemos la depuración de aguas para el Vigo de hoy,
con 300.000 habitantes. La prevemos para el Vigo de mañana, que podría llegar incluso hasta 800.000 habitantes. Hay que ser optimistas tal y como tenemos la natalidad en Galicia, entre otras cosas. Hay que ser optimistas, pero nunca se sabe. Es más que duplicar la población. Lo que sí hacemos es que hacer las inversiones con previsión, y esto es lo que hemos hecho la Xunta de Galicia y el Gobierno de España. Respecto del abastecimiento, la otra parte del ciclo del agua. El agua que llega a nuestros hogares y el agua que sale de nuestros hogares. Lo segundo, el saneamiento, y lo primero es el abastecimiento. El agua que llega a nuestros hogares, competencia municipal. También el saneamiento es competencia municipal, sin embargo, como la inversión es tan grande, para eso, pues la Xunta de Galicia y el Gobierno de España ha contribuido financiando en ese casi 90%, 93%. Sí, hay un acuerdo a tres partes. Claro, ese 93%, sí, pero 93% financia el Estado y la Xunta de Galicia. En el abastecimiento, que son inversiones mucho más pequeñas, mucho más reducidas, la Xunta de Galicia no, los técnicos de la Xunta de Galicia han ido un día, los técnicos farmacéuticos, porque se vio que había un problema con el agua en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, un día fueron al laboratorio municipal. El Ayuntamiento de Vigo tiene la obligación de tomar agua en los grifos de la ciudad para controlar la calidad del agua que llega a los hogares vigueses. Y en ese sentido es una obligación legal que tiene que hacer. Un día, visto de la situación que se producía en Vigo y de la poca información que transmitían desde el Ayuntamiento, los inspectores farmacéuticos se presentaron en el laboratorio municipal. Y allí se presentaron esos técnicos, examinaron toda la documentación y, de acuerdo con esa documentación, los análisis que encontraron en el laboratorio municipal, de los cuales no teníamos información, los informes que habían hecho los técnicos del laboratorio municipal, que no teníamos información, se inició un expediente sancionador, 4 expedientes sancionadores, 3 graves y 1 leve. Ese expediente se remitió al Ayuntamiento de Vigo para que formulase alegaciones, formuló sus alegaciones y el instructor, un técnico, pues ha notificado de nuevo al Ayuntamiento confirmando esas 4 sanciones, 3 graves y 1 leve, en respecto del laboratorio municipal y de la actuación del Gobierno municipal en ese sentido. El Ayuntamiento se escuda diciendo que el laboratorio municipal no está homologado y por tanto los informes no tienen validez, y en cambio presenta, o dice que presenta al menos, los informes de Aqualia en el que asegura que todas las analíticas también dan dentro de los parámetros, que esos son las analíticas válidas y que esas sí las tiene la Xunta de Galicia. Vamos a ver, ¿usted vio esas analíticas de Aqualia? Porque yo he visto que enseña muchos papeles. ¿Usted vio esas analíticas? La Xunta no las vio. Usted no las vio, yo tampoco y la Xunta tampoco. Enseña un papel, un grupo de... Sí, enseña en los aquí hay 1000 analíticas. Bueno, como si hay 357. No las hemos visto. Ni usted, ni yo, ni los medios de comunicación. Dese cuenta de otra cosa. El alcalde siempre comparece solo. Nunca le acompaña un técnico, al cual ustedes le puedan preguntar. La Xunta de Galicia, cada vez que comparece en el tema del agua, siempre comparecemos con técnicos. Y ustedes siempre le pueden preguntar a esos técnicos. Hemos comparecido alguna vez hasta con 3 técnicos. ¿Para qué? Para ser transparentes, para que ustedes le puedan preguntar a los técnicos lo que quieran. Y lo han hecho. Lo han hecho pues, a farmacéuticos, lo han hecho a biólogos, lo han hecho a médicos, que son los técnicos que comparecen cuando hay una rueda de prensa de la Xunta de Galicia. El alcalde de Vigo comparece solo. Por tanto, hay una diferencia importante. Además, esos informes analíticas las conocerá él. Usted no las conoce, los medios de comunicación tampoco, el Partido Popular la ha pedido y le ha enviado una parte, no todas, y la Xunta de Galicia solo se le envía las cuando hay incumplimiento. Pero insisto, una cosa es el control de agua en la red de saneamiento y otra cosa es el control de agua en el grifo, que es una obligación del Ayuntamiento. El saneamiento tiene que hacer el Ayuntamiento o la empresa concesionaria de ese abastecimiento. Eso es para por un lado. Lo segundo, el tema del control del agua que llega en grifo, la que bebemos, esto si estuviese extraído de un grifo, eso es lo que tiene que controlar el laboratorio municipal y es una obligación legal. Y lo que ha hecho durante 2 meses, y por eso se impone la sanción, es que efectivamente el laboratorio no estaba homologado desde 2011, que se había intentado la homologación, lo cual es una infracción grave, porque tiene que estar homologado. En segundo lugar, en la analítica que hacían no aparecían todos los parámetros de calidad que exige la ley. En tercer lugar, que es tampoco notificaban al Sistema Nacional de Información los datos de esos análisis, pero lo más grave es que aparecieron en ese momento, esa inspección que antes me refería, que un día se presentaron los inspectores en el laboratorio municipal, 24 supuestos de agua no apta para el consumo, que no se notificó nunca a la Xunta. ¿Por qué la Xunta nunca declaró el agua de Vigo no potable, por lo tanto? Lo tiene que declarar el Ayuntamiento.
La autoridad sanitaria, artículo 33 de la Ley de Salud Pública de Galicia, es el alcalde. Si la Xunta detecta que hay 24 informes que revelan que el agua de Vigo no es potable, lo deja en manos del ayuntamiento y no hace nada. Algunos de hace un año, y otros de hace 6 meses, y otros de hace 3 meses. El que declara el agua no apta para el consumo es el alcalde. Si la Xunta detecta que en el ayuntamiento de Vigo el agua no es potable, se dirige al ayuntamiento y es el alcalde el que tiene que declararla no apta para el consumo. La autoridad sanitaria en Vigo es el alcalde de Vigo. Artículo, insisto, 33 de la Ley de Salud Pública de Galicia, una ley además socialista, del año 2008. La autoridad sanitaria es el alcalde de Vigo. Por tanto, se detectaron esos supuestos 24, algunos son de 2016, otros son de 2017. Hay por todas zonas de Vigo, es decir, fuentes en el propio ayuntamiento, en guarderías del ayuntamiento, en muchos sitios se detectó agua que hace un año y medio, daba fuera de agua no apta. ¿Qué tenía que haber hecho el ayuntamiento? Lo primero, al día siguiente, a las 24 horas, ir a comprobar cómo seguía ese agua. No lo hizo nunca. Segundo, notificar a la Xunta de esa situación. No lo hizo. Tercero, notificar a los consumidores. Cuarto, tener que ver cuál es la causa de ese supuesto de agua no apta para el consumo o no potable. Y quinto, corregir esa situación. ¿Cómo es posible que el agua de Vigo dé esas anomalías y en cambio unos municipios de alrededor que se abastecen también del agua que sale de la potabilizadora del Casal, de aquí de Vigo, no hemos escuchado de que el agua esté en una situación de calidad mala o incluso no potable? ¿Por qué en Redondela, por ejemplo, no se habla nada? Eso lo dijeron claramente las técnicas cuando fue la rueda de prensa. La red de Vigo es una red antigua. La red de Vigo es muy larga. La red de Vigo pues no tiene, por ejemplo, en el tema de cloro, no tiene cloración intermedia. De tal manera que como es una red tan larga, en algunos puntos extremos, producen agua de mala calidad, que es lo que se está produciendo ahora. Lo han explicado bien las técnicas. Lo han explicado la razón. ¿Eso no ocurre en el resto de municipios? ¿Se hace un control? Sí, se hace un control y se hace un seguimiento. Además hay una diferencia. En los demás ayuntamientos, cuando hay un problema con el agua, el alcalde de ese ayuntamiento o alcaldesa actúa con celeridad y con responsabilidad. En cuanto se le envía una notificación por parte de la Xunta de Galicia de que se han detectado, enseguida actúa. Enseguida actúa. Lo digo porque desde Vigo se dice, desde la alcaldía se dice que se está haciendo política con este asunto y le han acusado a usted de ser un mercenario a las órdenes de Feijóo. El alcalde, que es hijo de militar, debía saber que yo soy de ejército regular y no mercenario, pero bueno, el alcalde tiene esa costumbre de insultar a los vigueses, nos tiene la costumbre de insultar, hemos visto continuos insultos, pero fíjese usted, ha insultado a la delegada del Estado de la Zona Franca con términos machistas, diciendo que está en el cargo o que hace regalos para estar en el cargo al presidente, un término que nunca se hace, que es una mujer que está en el cargo porque hace regalos al presidente. A la portavoz del Partido Popular diciendo que simplemente es una mandada y que esté calladita. Al rector de la universidad, también. A la Federación de Vecinos. A las presidentes de la Xunta. Al delegado de la Xunta, es que es normal ese término, o sea que por tanto los insultos forman parte de la actuación de algunas personas que ya ha visto usted que nunca le ha respondido porque simplemente es una muestra de poca educación y que yo creo que en política tenemos que dar ejemplo. Y pese a todo... Pero insisto, los controles se hacen en todos los ayuntamientos. Lo que pasa es que cuando hay una situación de crisis como se produce a finales de octubre y noviembre, hay alcaldes que siguen las directrices de la Xunta de Galicia, actúan y toman medidas, y otros que niegan absolutamente todo. Y se cuenta que el alcalde de Vigo llegó a decir que los informes hechos por los técnicos de la Xunta eran falsos, que estaban mal hechos, los técnicos farmacéuticos. Por tanto, dejando ya al lado el tema insisto, el expediente se inicia, porque ha habido 24 casos, entre otros, de agua no apta para el consumo, que en ningún momento se notificó, e incluso más. El alcalde de Vigo es autoridad sanitaria en Vigo, artículo 33 de la Ley de Salud Pública de Galicia. En esos analíticas, en algunos casos, se pone entre observaciones que ese agua debería declararse no apta para el consumo. No se hizo nada. Insisto, ¿qué margen de maniobra tiene en ese hipotético caso la Xunta de Galicia? La Xunta de Más Galicia, allá, si el Ayuntamiento X, el que sea, en este caso obviamente el que nos ocupa es Vigo, no declara el agua potable, cuando entiende la Xunta que el agua no es potable según las analíticas y debería ser así declarada, ¿qué hacemos? Es que en este caso la Xunta de Galicia no podía hacer nada porque no tenía esos informes. Deja que el agua sea... No, pero es que la Xunta de Galicia en esos casos no podía hacer nada porque no tenía esos informes. Una vez que los tiene. Pero son de hace un año. Algunos de ellos son de hace un año. Y de hace 6 meses. Y de hace 3 meses. Lo que pasa es que no teníamos esos informes. Los que los tenía era el alcalde.
Esos informes en los cuales ponían observaciones que debía declararse el agua no apta para el consumo, los tenía el alcalde. Informes del laboratorio municipal. Del laboratorio no municipal. Homologado. Y por tanto no válidos. Pero eran informes que reconocían que el agua no era... Era el que estaba haciendo el control del grifo en nuestra ciudad. Es que pero acaba de decir usted que no era... Acaba de reconocer que no era un laboratorio homologado. Claro y por que tanto... sí, pero imagínese en qué manos estamos. Que el responsable, que es el alcalde, autoridad sanitaria, de hacer el control en grifo de nuestra ciudad, presume de que lleva 11 años con un laboratorio sin homologar. Es que eso es el problema más grave, es que no está homologado. Pero entonces, ¿cómo usted, autoridad sanitaria, tiene un laboratorio sin homologar en nuestra ciudad que se hace control del agua? Y aunque no sea sin homologar, los profesionales del laboratorio hacen su trabajo, después homologar tendrán que hacerlo también. Pero ese análisis, si da unos parámetros de agua no potable, le tienes que hacer caso igual, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero primero homologa el laboratorio, que es tu culpa no estar homologado, es decir, un alcalde que no ha homologado el laboratorio. Y segundo, si hay un análisis que te dicen que el agua no es potable, haz algo. O vas a un laboratorio homologado o tomas una medida, pero es que ni homologó el laboratorio de ese agua que bebemos los vigueses del grifo, ni tampoco cuando dio agua no apta, no hizo nada de comprobar después o ir a un laboratorio homologado o comprobar las 24 horas. Simplemente un silencio absoluto. Es como esos informes que sirve y que nunca es... Nos quedan pocos minutos. Quería preguntarle por el bus expresa Peinador. El Ayuntamiento ha vuelto a pedir, a solicitar, a exigir ese convenio por el cual la Xunta financiaría al Ayuntamiento ese autobús que iría del centro de la ciudad hasta el aeropuerto de Vigo, una línea directa para que sea mucho más ágil y con mayores frecuencias. Desde el Partido Popular, desde la Xunta se responde que está encima de la mesa. El Ayuntamiento dice que se presentaron unas alegaciones que no ha contestado a la Xunta de Galicia. Pide lo mismo que Santiago. Se dice que tiene encima de la mesa la misma cantidad que se aporta a Santiago. ¿En qué punto estamos? Simplemente que el Ayuntamiento tome una decisión. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento. ¿Se contestaron las alegaciones que presentó? Se le mandó el convenio ya para que presentase pudiese firmarlo y todo. El Ayuntamiento de ese convenio presentó unas alegaciones. Dice que no se le han contestado. No, se contestó absolutamente todo. Es decir, esto se hace, fíjese, un año y algo. Y el Ayuntamiento, un año y algo, pues este tema pues ni le importa ni le interesa y no ha tomado ninguna decisión. Nosotros, que somos la administración que más invertimos en Vigo, desde luego, el que invierte 103 millones en una depuradora, el que invierte 30 millones en la Ciudad de Justicia, el que invierte 335 millones de euros en un nuevo hospital, el que invierte 3 millones de euros en la ampliación del IFEBI, 280 y tantos mil euros que son. Lo que pasa es que al Ayuntamiento le interesa más crear ese conflicto que resolver un problema. Y no lo digo yo. El otro día el domingo me encontré una página de publicidad en el Faro de Vigo en la cual una de las instituciones de referencia en esta ciudad dice que es el Celta de Vigo, dice que el alcalde está en conflicto permanente, siempre está en problemas. No lo decimos nosotros, lo dice una de las instituciones de referencia. Pero no por el tema del autobús. No, pero digo, ese conflicto permanente lo tiene. Es muy grave lo que dice, porque ella decir que Abel Caballero miente, dice que es una persona incapaz y dice además que está en conflicto con todo el mundo. En Vigo siempre decíamos que había dos grandes instituciones, el Cristo y el Celta. El Celta ha llamado al alcalde mentiroso, incapaz y que busca el conflicto. Hombre, el Cristo no lo va a hacer. A ver si va a hacer declaraciones el Cristo. No lo va a hacer, pero desde luego es muy grave y eso pone de manifiesto que todos estos conflictos que estamos hablando, que en vez de buscar soluciones, desde el primero, la depuradora es una gran inversión, busca el conflicto con el tema del dinero. En el tema del autobús que tiene encima de la mesa, busca el conflicto no dándole resolución. En el tema del agua, a diferencia de otros ayuntamientos que colaboran y buscan la solución, busca el conflicto. El problema es que Vigo está sufriendo como consecuencia de un alcalde que se enfrenta con todo el mundo, con el rector, con el Celta, con la universidad, con el delegado de la zona franca, con el tema del campus del mar, con la Xunta, con la Federación de Vecinos, y con eso no ganamos. Ganamos cuando hay colaboración y cooperación. En ese sentido, la Xunta de Galicia, que es la administración que más invierte, que estamos haciendo la nueva Ciudad de la Justicia, 30 millones de euros en el centro de la ciudad, queremos esa colaboración en todas esas ¿Se puede poner en marcha ese bus expresa Peinador, independientemente del transporte metropolitano? Porque yo le he escuchado a usted decir, incluso mismo en esta entrevista, que va ligado el transporte metropolitano a la puesta en marcha de este autobús. Con lo cual, aunque tenga el convenio encima de la mesa, evidentemente la Xunta no le daría vía libre, puesto que Vigo no está de facto dentro del transporte metropolitano. Hombre, el transporte metropolitano sirve para eso y para todo. No olvidemos que esta línea es una línea municipal, no es una línea intermunicipal, es una línea municipal. El autobús que va a Peinador es una línea del Ayuntamiento de Vigo. Lo que hace la Xunta es financiar al Ayuntamiento de Vigo. En Santiago no financia al Ayuntamiento de Santiago, no le financia. Es una cosa muy distinta. Esto es una financiación al Ayuntamiento de Vigo. Y fíjese los problemas que nos da financiar al Ayuntamiento de Vigo y a Vitrasa.
Desde hace tiempo estamos intentando hacer ese proyecto y no lo quiere hacer, porque pone problemas. Es decir, no pone un autobús directo al aeropuerto. Queremos un autobús que conecte la futura estación intermodal, donde vamos a invertir 11 millones de euros, que conecte la estación de tren, y no lo está haciendo. En el año 2020, ha dicho el Ayuntamiento, saldrá a concurso la nueva concesión del transporte urbano de Vigo. Sí. Ya veremos si continúa o no continúa Vintrasa. ¿Eso es una puerta medio abierta buscar una solución a este conflicto? Porque hay quien dice que detrás de todo esto podrían estar los intereses de la actual concesionaria de Vintrasa. No lo sé, mire, yo no lo sé, es un tema municipal. La concesión del servicio municipal de transporte es un transporte municipal caro, es un transporte municipal, además, que no presta el servicio que tenía que prestar, es un transporte municipal que no está integrado. Fíjese, hay 65 ayuntamientos en Galicia que están incorporados al transporte metropolitano, y Vigo no quiere incorporarse. Y Vigo no quiere incorporarse, nos perjudica a los vigueses. Los vigueses tendríamos más barato el billete de autobús Vintrasa si estuviésemos incorporados, porque la Xunta de Galicia pondría dinero en ese convenio para que nos saliese más barato el autobús Vintrasa. Pero no, entonces nos están creciendo. Otro tema más de conflicto. ¿Por qué no tenemos los vigueses el autobús más barato? Porque el Ayuntamiento de Vigo se niega a cumplir lo que firmó. Porque no es el convenio de transporte metropolitano, es el convenio del transporte, lo anuló y declaró que lo denunciaba el Ayuntamiento de Vigo. Por tanto, yo me gusta hablar de cosas en positivo, de la Ciudad de la Justicia, de la depuradora, de las inversiones que estamos haciendo en el IFEBI, de las inversiones que hicimos fundamentales en el sector de la automoción, más de 115 millones de euros, y gracias a eso Citroën está produciendo coches como nunca, un nuevo vehículo AK9, estamos con un nuevo vehículo. Eso es lo que nos gusta hacer y lo que queremos hacer, pero muchas veces encontramos un tapón en algunos ayuntamientos, y en este ayuntamiento especialmente por parte del alcalde de Vigo. Es una desgracia que tenemos los vigueses, porque miles de inversiones... Bueno, los vigueses le han votado. Una desgracia. Votaron, ya, pero es una desgracia, a pesar de que hayan votado. Jesús Gil también le votaron, y fue una desgracia para Marbella. Y Trump le votaron, y a Maduro le votaron. Es decir, yo insisto... Podría decir lo mismo y a Feijóo le votaron. Sí, pero estamos viendo que la Comunidad Autónoma de Galicia crece, la Comunidad Autónoma de Galicia reduce el paro, la Comunidad Autónoma de Galicia es de las referencias, porque está en Galicia. Pero, sin embargo, no estamos viendo que Vigo tiene muchos problemas, no tiene ni plan general. Una ciudad en la cual estamos viendo que ya no tiene solo industria. Pues del plan general hablaremos en la próxima entrevista, si le parece, porque no salió a concurso, pero quedó vacío, mejor dicho, quedó desierto. Es que imagínate qué significa ese. Ninguna empresa, no de España, sino del mundo, quiere hacer el plan general con el gobierno municipal socialista. Eso es muy grave, porque eso significa otro retraso más, otro incumplimiento más. Pues como hay tiempo de sobra para hablar de eso, en la próxima entrevista que le hagamos hablaremos del plan general del Pegón. Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Xunta de Galicia y presidente del Consorcio del Casco Bello, muchísimas gracias por su presencia aquí en Local de Televigo. A ustedes también, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.